que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad grande al presentar nuestra vida a Cristo, a presentar nuestra vida a Dios. Y cuando yo decidí pues poner este título del estudio de esta noche, yo respondo por mí, lógicamente que espero que para poder contextualizar este tema, pienso y espero de que ya se estén haciendo algunas preguntas. ¿Por qué justamente este tema? ¿Por qué solamente responder por mí? Pueden decir algunos, ¿no? ¿A qué es lo que se está refiriendo el hermano Cristóbal al poner un título, yo respondo por mí? Y es verdad que nosotros cuando nosotros adquirimos una responsabilidad en un trabajo, en un negocio, hay veces que nos concentramos en que las cosas deben salirnos bien. Y pongo toda mi responsabilidad, pongo todo mi empeño para que las cosas salgan bien. A veces inclusive no podemos pensar como piensan los demás, o no podemos pensar, o no podemos saber exactamente en qué estarán pensando los demás. Y en esta noche, pues vamos nosotros a ubicarnos en la palabra de Dios para poder responder a esta pregunta, para poder responder a esta inquietud de cómo es que yo respondo por mí. ¿Por qué no puedo responder por los demás? Bueno, al final, en las conclusiones, estaremos dándonos cuenta de lo que vamos a hablar en esta noche. Y antes de eso, pues mis queridos hermanos, quisiera yo tomar en cuenta el análisis de cómo se presenta en algunas iglesias, que no son iglesias de Cristo, por supuesto, acerca de la salvación de la familia. Y ese es el punto importante en esta noche. El de primeramente analizar que la salvación es individual, y lo vamos a demostrar bíblicamente, por supuesto. Y queremos ubicarnos en este análisis, en el siguiente punto, de que, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación de la familia? ¿Habla la Biblia acerca de eso? Y en realidad vemos que la salvación de la familia es una idea que han tomado algunas iglesias que no son iglesias de Cristo, y hablan de que las familias en forma completa, en forma conjunta se van a salvar. Pero de eso vemos que no habla la Biblia. Ahora, la salvación de toda la familia se logra a través, según ellos, se logra a través solamente de la fe de la persona que está a la cabeza, en este caso del padre de familia. Y piensan que al estar inmerso en el estudio, al estar inmerso en la fe, al estar inmerso en la conducción de un hogar, simplemente bastaría con que la persona que está al frente, toda la familia sea salvo. Y eso tampoco habla, la palabra de Dios no habla de eso. Estamos primero analizando cuál es el punto para poder nosotros bíblicamente demostrarlo de que la salvación es individual. De igual forma, mis queridos hermanos, una comprensión correcta de la enseñanza de la Biblia sobre la salvación del hogar. Pero para comenzar eso, para analizar eso, deberíamos primero empezar diciendo y para enseñar correctamente, deberíamos comprender de que la salvación en verdad es un tema general, es una enseñanza que va para todos, pero la aceptación comienza es a receptarse individualmente. ¿Por qué? Porque cada uno hace conciencia inclusive de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer, de las cosas tal vez incompletas que la vida ha dejado, de las cosas malas que tal vez uno se ha hecho. En base a eso, uno llega la palabra a la vida de uno, se arrepiente, se bautiza y se acepta a Cristo, se acepta a Dios en su camino. Y eso es lo que estamos nosotros en esta noche presentando y estamos viendo. De igual forma, Jesús mismo señala que a menudo el Evangelio divide a las familias. Se van a sorprender un poquito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Mateo 10, 34, 36, ¿qué dice la palabra? Jesús habla sobre que, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Acaso estas palabras no se contraponen, no se comprometen en este caso, con la salvación conjunta, con la salvación familiar? Entonces, nosotros estamos seguros que la Biblia es completamente clara y contundente, que la Biblia no tiene opción a equivocación. Y por eso nosotros siempre estamos presentando, siempre estamos nosotros recordando cada primer día de semana y cuando hacemos estudios, de que cuando llevamos la palabra de Dios a una persona o a una familia, la compartimos
la tratamos de llevar de la mejor manera, la tratamos de que esa palabra llegue a los corazones de estas personas. Y por supuesto, no podemos esperar una misma respuesta de todos. Todos van a tener una diferente respuesta. Inclusive me atrevo a decir que en una familia, si alguien comprendió, va a decir, bueno, está bien, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Yo pienso que Jesucristo es mi Salvador. Yo pienso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero para que esa respuesta escuchemos en otro miembro de la misma familia, pueda que se demoren días, semanas, meses o hasta inclusive años. Eso nos demuestra de que cada uno de nosotros, cada interior de nosotros, tiene respuestas, tiene conversas pendientes con Dios. Porque muchas de las veces nosotros alcanzamos solamente a ver por fuera de las personas, pero cada uno en nuestro interior tenemos muchas cosas que conversar y compartir con Dios. Y según eso, bueno, estaremos dispuestos a pedir perdón a Dios y a ser aceptados por Él. Ahora bien, también, mis queridos hermanos, déjenme recordarles ese pasaje importante en donde nos habla sobre Cornelio y la salvación de su familia, ¿se acuerdan? Eso también estamos haciendo una pequeña introducción para adentrarnos al estudio de esta noche acerca de que yo respondo por mí, de que la salvación es personal. Es importante saber cómo Dios cumplió su promesa con Cornelio. Dios le prometió a Cornelio en Hechos 10. Cornelio recibe a Pedro en su casa y le dice, todos nosotros estamos aquí. Toda mi familia está presente aquí. ¿Para qué? Para escuchar la palabra, para escuchar las buenas nuevas que iba a ser presentado por Pedro. Eso lo vemos en Hechos 10:33. En otras palabras, toda la familia de Cornelio se reunió para escuchar todo lo que Pedro iba a predicar acerca del Evangelio de Cristo. Todos ellos escucharon el Evangelio, atentamente escucharon el Evangelio, toda la familia de Cornelio, y asimismo respondieron. Todos en la familia de Cornelio creyeron y fueron bautizados. Creyeron y fueron bautizados, importante, según Hechos 11, 15 al 18. Ahora, esto es exactamente lo que Dios había prometido. La familia de Cornelio no se salvó solamente porque Cornelio, como jefe de hogar, como cabeza de hogar, no solamente salvaron porque él creyó, sino porque toda la familia creyó. Toda la familia creyó para poder ser salva. Con esta pequeña introducción, mis queridos hermanos, nosotros queremos presentar primeramente de que la familia de Cornelio tuvo un punto importante que resaltar. Toda la familia se bautizó y fue salva, porque todos creyeron, todos escucharon, todos creyeron, todos se bautizaron. También vimos de que Jesús dijo que no venía a traer paz, sino disensión. Dijo que venía trayendo espada, para que se ponga el padre contra su hijo, la madre contra su hija, la nuera contra su suegra. Y también hablaba Jesús de que, como dijimos, iba a nos hacía dar cuenta de que los enemigos podían estar en nuestra propia casa. Analizando esto como introducción al tema que vamos a ver, ¿qué estamos comenzando a pensar, mis queridos hermanos? Que la decisión que nosotros hemos tomado, ¿cómo la tomamos? ¿Se acuerdan ustedes cuando la tomamos? Hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años algunos. Tomamos esa decisión de manera individual, de manera responsable, sabiendo que mi decisión iba a influir sobre mi familia, es verdad. Iba a influir positivamente, por supuesto, pero todo de qué dependía. Dependía del testimonio, dependía de la actitud, para que esa familia también se contagie de lo bueno, se contagie de ese amor que uno pretende, ¿sí? Sacar a luz y poder también enseñar con palabra y con testimonio a las personas que están junto a nosotros. Entonces nosotros comenzamos a responder por nosotros mismos en la medida en que nosotros somos capaces de ¿qué? De emitir una actitud que refleje que Cristo en realidad vive en nuestros corazones, que vive en nuestras vidas. En esta noche, a continuación, pues, quiero resaltar algunos puntos para nosotros motivarnos a reconocer siempre que individualmente tenemos responsabilidad grande con nuestro Padre Celestial, de que independientemente de lo que pase en cualquier lugar, de que independientemente de lo que diga mi padre, mi madre, mis hermanos en carne, también lógicamente que Dios me ha permitido adquirir y estar en comunión con una familia espiritual, que también son hijos de Dios.
que también responden a ese llamado de Dios, pero que en realidad tenemos una responsabilidad por nosotros mismos. Y lógicamente que después también tenemos que exteriorizarla, tenemos que compartirla con personas que Dios mismo nos da la oportunidad. Y vamos a nosotros a enumerar algunos puntos acerca de lo que Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Pero primero tenemos que darnos cuenta que la salvación depende de la relación que tengamos con Dios. Depende de ese contacto que tengamos con Dios. Porque muchas veces estamos relacionados con Dios solamente cuando se trata de pedir, pero cuando se trata de agradecer, a veces nosotros nos quedamos, nos falta el tiempo, a veces buscamos un buen pretexto, bueno, y no les llegamos a cumplir, no llegamos a agradecer a Dios como Él realmente quiere que nosotros lo hagamos. Es decir, la relación con Dios, ¿sí? Tiene que ser estable, tiene que ser de buena calidad espiritual. Ahí nosotros, cuando nosotros estemos bien en la relación con nuestro Padre Celestial, la salvación también se estará muy sostenida. De igual forma, la salvación, como les dije, mis queridos hermanos, no es un asunto familiar. Es un asunto familiar en el sentido de que cuando estamos ya juntos hablando, estamos hablando de una misma fe, de un mismo Dios, de un mismo Salvador. Es un asunto que estamos nosotros interesados y que estamos viendo que nos está ayudando a todos. Pero no es un asunto familiar en el sentido de decisión. Cuando es compartida, como vimos en el ejemplo de Cornelio, cuando es compartida, tenemos la responsabilidad de decidir cada uno de nosotros. Entonces, la decisión de esta salvación ofrecida a cada uno de nosotros no es una cuestión familiar, la decisión, el compartimiento, lo que estamos haciendo en este momento. Estamos exponiéndoles la palabra de Dios a muchas personas, inclusive a gentecita que todavía no se bautiza. Pero el llamado hace Dios, el llamado hace Dios a todos y cada uno de nosotros responderemos. De igual forma, la salvación no se transfiere, o sea, no se puede pasar, decir, ¿sabe qué? Yo tengo fe, mis hijos tal vez les falta un poquito, pero yo también quisiera que mis hijos se salven, así es que de lo convencido que estoy yo, de lo fuerte que estoy yo espiritualmente para recibir a Dios, quiero también que un poquito les pase a mis hijos, así es que bautíceles nomás, mi querido hermano. La salvación no se transfiere, no se pasa de uno a otro. La salvación no se hereda. Por más buen siervo que haya sido el padre, o sea un padre, ¿sí? Que sea un buen siervo, sea un buen miembro de la iglesia, y esté al frente y trabaje y sea líder dentro de una iglesia, no puede tampoco heredar a su hijo y decir, bueno, yo estoy entregado a la iglesia, estoy entregado al servicio, puedo también heredar la salvación a mi hijo, porque está un poquito, tal vez no le gusta, pero yo quisiera que mi hijo se salve. Le puedo transferir, le puedo heredar la salvación. Tampoco se puede hacer, mis queridos hermanos. El que mi padre o mi madre sean salvos no significa que yo automáticamente sea salvo. Ese es el pensamiento que le ponemos a una personita que está escuchando de Dios, que está escuchando de la salvación, del plan de salvación, que está escuchando el Evangelio, que está escuchando de las cosas buenas, de las cosas positivas que se le pueden presentar en su vida para aceptar a Cristo. Pero él puede llegar a decir, bueno, mi papá y mi mamá son cristianos, sería suficiente como para que ellos puedan a mí ayudarme, para que me puedan poner a mí en buen lugar. Lamentablemente no es así. Automáticamente una persona no es salva porque sus padres, porque sus hermanos, sus tíos, su familia directa o su familia tal vez en segundo lugar sean bautizados. No es automática la salvación. Si yo no me preocupo por tener una relación íntima, real y verdadera con Dios, aunque toda mi familia sea salva, yo no lo seré. Es verdad. Cada uno de nosotros dijimos que tenemos ese poder de decisión, ese libre albedrío que nos hace pensar y nos hace valorar las cosas que Dios nos está dando y Dios nos diga, tú también tienes la oportunidad. Tú también tienes esa responsabilidad de aceptar en tu vida esta palabra de verdad, de aceptar en tu vida este compromiso de trabajo, este compromiso de servicio, que solamente depende de ti. Y ha habido gente, de hecho hay gente que esa responsabilidad no la comprende y tal vez piensan que debe suceder alguna situación bien, bien especial para poder para decidirse entregarse a Cristo. Y vemos nosotros por experiencia propia que personas que han estado estudiando a través de meses, inclusive hasta un par de años,
y que no han llegado a bautizarse. La muerte les ha sorprendido. Entonces eso nos hace pensar de que cuando nosotros comenzamos a ver, comenzamos a escuchar, comenzamos a sentir el llamado de Dios, debemos seguir esa luz, debemos seguir ese camino, debemos seguir esa oportunidad grande que nos da. En este punto que hemos hasta este momento analizado acerca de que la salvación es individual, vamos a corroborarlo con algunas citas bíblicas que a continuación vamos a presentar. Por ejemplo, mis queridos hermanos, en Romanos 10, del 9 al 10, la palabra de Dios nos dice, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Está haciendo una referencia singular, una referencia personal. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? Es un pensamiento directo que le viene a la persona, el de decir, bueno, si yo creo con mi corazón, no con el corazón de otro hermano, con el corazón de mi padre, no. Si yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos a su Hijo Jesucristo, entonces seré salvo. Es una situación directa, es una situación personal en la cual nos podemos dar cuenta de que ese llamado que hace Dios a las personas es individual, es a cada uno de nosotros. Y nosotros debemos responder por nosotros. Y debemos ponernos como cuando alguna vez vieron en una emergencia aérea, en donde tienen unas mascarillas de oxígeno, ¿sí? Tienen unas mascarillas de oxígeno que se descuelgan para que las personas puedan utilizarlo en el momento que hay una emergencia. ¿Qué pasa ahí? Que las recomendaciones de la tripulación son de que si pasa eso, si pasa ese incidente o accidente o desprendimiento de las mascarillas, primero tiene que ponerse la persona para poder respirar bien, tiene que ponerse oxígeno para respirar bien. Una vez que está respirando bien, entonces puede ayudar al que está al lado, al compañero, a su hijo, al que está viajando junto a él. Ese es el principio digámoslo, de salvación física, de salvación de un accidente. Más o menos aquí sucede lo mismo. Lógicamente que las cosas espirituales son mucho, mucho más especiales y tal vez no merecería ni siquiera comparación, pero para más o menos ilustrar la situación, podemos entender de que nosotros, cuando estamos con oxígeno, cuando estamos respirando bien, cuando estamos pensando bien, cuando las cosas nosotros estamos estables, si nosotros tenemos una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, podemos también ayudar a otra persona. Pero si nosotros no tenemos, si nosotros no creemos, si nosotros no estamos convencidos de que somos un instrumento de Dios, de ayuda para nuestro prójimo, entonces no, tal vez vamos a ayudar, vamos a dudar en presentar una ayuda al que está al lado de nosotros. Vamos a decir, tal vez funcione mi ayuda, tal vez no. Pero si nosotros recibimos esa ayuda de Dios directamente y estamos estables, estamos nosotros equilibrados, espiritualmente, emocionalmente, entonces podemos ayudar a la persona que está a nuestro lado. En este versículo, Romanos 10, 9, de capítulo 10, versículo 9 al 10, lo que quería yo presentarles es, bueno, en realidad no es un estudio profundo exegético, sino más bien un estudio en donde nosotros nos estamos dando cuenta, y el punto principal aquí es que la salvación, el llamado, es para todos, pero la aceptación es individual. Vamos a ver otro versículo en Juan 11:23, en donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo se presenta como la segunda oportunidad, la oportunidad de vida eterna. El que cree en mí, otra vez, un pedido individual, a la persona directamente, al que está leyendo esto. En este caso, esta escritura, ¿a quién llegó anteriormente en los tiempos de Jesús? A las personas que después comenzaron a leer. Y él dijo, el que cree en mí. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy ustedes creen que han leído este versículo? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lógicamente que el alcance de esta escritura era para todo el mundo. El alcance de esta escritura era para todas las criaturas. Pero la decisión viene a ser, una vez más, repetimos, la decisión viene a ser personal.
la decisión viene a ser individual, porque uno hace conciencia de que en realidad necesita a Cristo en la vida, necesita a que Cristo sea la vida que él quiere tener después de terminar esta vida física. Nosotros estamos esperanzados en eso. Estamos esperanzados de que la vida eterna se nos está ofreciendo. Y nosotros, ¿cómo podemos merecernos? Con trabajo, con obediencia. La obediencia comienza con el bautismo. Nos inscribimos en la carrera y continuamos para obtener ese gran galardón. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Se refiere a qué? Se refiere a que en verdad nosotros el límite de tiempo físico, el límite de tiempo de trabajo físico, de desarrollo físico, es un tiempo establecido, es una condición física que nos hará durar 80, 90, 100 años, pero luego de que este cuerpo deje, luego de que nuestra alma deje este cuerpo, que volverá a la tierra, de donde salimos, nosotros tenemos que dar cuentas a Dios, y ahí nos daremos cuenta, y ahí sabremos cuán hermoso fue ese ofrecimiento de Dios, de presentarnos, de ofrecernos vida eterna. Jesús es soberano sobre la vida y la muerte, y no tiene la autoridad tiene la autoridad para perdonar los pecados. Por eso nos ofrece vida eterna. Si Jesús es la vida, entonces no se puede dudar que Él puede restaurar la vida de quien pide restauración. Estamos hablando de nosotros ahora, terrenalmente. ¿Cuántas cosas duras se nos han presentado? A veces por nuestra propia culpa mismo. Y cuando es nuestra culpa, a veces queremos buscar excusas y queremos buscar a otras personas. A veces por nuestra culpa mismo tenemos nuestra vida llena de problemas, pero podemos restaurarnos. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, tenemos doble beneficio. El beneficio de nosotros poder rehacer nuestra vida, poder estar en comunión, de poder estar en paz físicamente con nuestro prójimo, ayudarle y ser ayudado por nuestro prójimo y asegurar la vida eterna. Vemos también aquí una vez más que el pedido es individual. La decisión, por supuesto, sigue siendo individual. De igual forma, en Juan 5:24, mis queridos hermanos, este versículo lo vamos a recordar. Nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Una vez más, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Estamos nosotros concentrados en qué en este momento? Estamos concentrados en la vida eterna. Estamos concentrados en qué debemos hacer para ganar la vida eterna. Y ha habido también confusión de que gente que ha pensado que solamente con el bautismo ya está asegurado 100%. Mis queridos hermanos, déjenme decirles y recordarles y recordarme a mí mismo que el bautismo sigue siendo la inscripción a esa gran carrera. Pero nosotros debemos seguir en la lucha diaria, en la lucha constante para poder sobreponernos ante obstáculos, ante tentaciones, ante problemas que realmente a veces nos quieren jugar una mala pasada. Y cuando nosotros nos descuidamos es cuando tienen más facilidad de entrar a nuestras vidas. Y entran en nuestras vidas y nos pueden hacer realmente daños, aún siendo bautizados. Por eso es importante mantenernos vigilantes, mantenernos en oración, mantenernos en constante práctica de cosas que sean provechosas para el espíritu. Sí, podemos decir que yo aprovecho mi tiempo, tengo en el trabajo, ayudo a muchas personas, en el trabajo hago esto y lo otro, pero en el sentido espiritual puede ser que estemos cumpliendo solamente con lo mínimo, y Dios no quiere que cumplamos con lo mínimo. Dios quiere que nosotros nos comprometamos con todo, de que en verdad aprovechemos de buena manera esta vida física, que aprovechemos las cosas materiales que Él mismo permite que tengamos, que Él mismo nos da. Pero el equilibrio que tengamos con nuestra vida espiritual va a ser muy fundamental para que nosotros nos demos cuenta de que sí estamos escuchando su palabra y de que sí nosotros estamos pensando en que la decisión individual que tomamos es la mejor. De igual forma, vamos a leer Apocalipsis 3:20, en donde el versículo 20 nos hace la siguiente. Vamos a leerle, ¿no? Por favor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo.
Versículo 21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús llama a la puerta de cada uno de nuestros corazones. Jesús golpea la puertita y nosotros a veces sabemos quién es. Sabemos quién es y no queremos abrir la puerta. Al decir sabemos quién es y no queremos abrir la puerta, estoy hablando en términos generales. Habrá algunos que ya le abrimos la puerta, habrá otros que pensamos abrir la puerta, habrá otros que no queremos abrir la puerta y habrá algunos que ni siquiera escuchan que están golpeando la puerta. ¿Por qué? Porque su corazón está tan duro que ni siquiera escuchan el sonido de que alguien está golpeando la puerta de su corazón. Nosotros vamos a presentar a nuestro Padre Celestial y vamos a abrir esa puerta de nuestro corazón. Vamos a abrir y vamos a comprometernos en las cosas que Él quiere que hagamos, en las cosas que Él nos propone hacer. Estamos hablando en este momento de la responsabilidad que yo tengo, al haber aceptado, al haber decidido hacer entrar a Cristo en mi corazón. Pero esto no termina ahí, mis queridos hermanos. Y justamente a partir de este momento vamos a ver que el Evangelio es para compartir. ¿A quién? A todos. El Evangelio ha sido presentado, ha sido puesto en nuestras manos para ser compartido con todos. ¿Qué continúa luego de que yo conozco a Cristo? ¿Qué continúa luego de que yo acepto a Cristo? Me bautizo y mantengo la fidelidad a mi servicio para Él. Simplemente es ahí. Ahí terminará mi compromiso. Ahí termina todo. Solo respondo por mí, o sea, solo pienso de una manera egoísta y digo, no, pues yo ya estoy bautizado, yo inclusive ya soy líder en la iglesia y bueno, yo voy a preocupar por mí y máximo por mi familia, pero por mi familia espiritual, ¿quién se va a preocupar? Y además de eso, de las personas que tal vez no tienen acceso a un internet, algún momento, si se presenta la oportunidad, soy capaz, soy responsable, tengo ese deseo de ir a predicar la palabra de Dios en donde Dios me dio la oportunidad. Nos hemos hecho esa pregunta. ¿Solo busco mi salvación y me olvido de los demás? ¿O debemos compartir con todo el mundo lo que hemos recibido? Eso es lo que debemos hacer. Compartir con todo el mundo. A lo que digo todo el mundo se refiere a las personas que Dios mismo nos da la oportunidad de conocer y de establecer una relación con ellos. O una simple conversa a veces. A veces ni siquiera ha nacido una amistad antes, sino que ese momento se presenta esa oportunidad y se conversa, mire, yo soy cristiano. Entonces, pero las palabras y la actitud de uno mismo pueden ser clave para que esa persona le llame la atención Jesucristo y el Evangelio que estamos queriendo ofrecer. Es muy importante saber eso, mis queridos hermanos. De igual forma, así mismo compartir el Evangelio a todos, vemos que en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, sin excepción. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí el punto importante que quiero resaltar y que quiero en esta noche, hermanos, que ustedes puedan también recordar, es que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No está haciendo excepción ni acepción. No está separando a personas y digan, vas a compartir el Evangelio solamente a las personas que tienen una buena actitud para recibirte, o vas a predicar el Evangelio solamente a las personas que tienen una buena actitud para escucharte. No, aquí nos dice claramente que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí sí, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Esa es la condición, el que crea y sea bautizado. ¿Sí? De igual forma, en el versículo 19 y 20 del capítulo 28 de Mateo, ¿qué nos dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno que nos promete también acompañarnos, ¿no? Y nos dice, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que Jesús, ¿de qué manera Jesús está con nosotros? ¿Cómo podemos sentir a Jesús que está apoyándonos, que está cuidándonos, que está junto a nosotros cuando estamos predicando su evangelio? Y justamente eso es lo que nos hace a nosotros
tener conciencia de que no podemos aumentar, de que no podemos quitar, de que no podemos nosotros reducir nada de la palabra de Dios, porque debemos sentir que Jesucristo es nuestro primer oyente, de que Jesucristo está al lado de nosotros, al lado de las personas que estamos nosotros compartiendo la palabra, y no podemos ni exagerar, ni quitar, ni aumentar las cosas que ya están escritas, las cosas que ya están expuestas, las cosas que están explicadas, las cosas que nuestro corazón necesita aceptar de una buena manera. ¿Sí? Entonces Cristo está con nosotros todo el tiempo. Él nos ofreció estar con nosotros todo el tiempo. Estuvo personalmente en carne y hueso, estuvo con los discípulos, pero luego, ¿qué nos ofreció? Nos ofreció que a través del Espíritu Santo íbamos a tener una ayuda idónea de fortalecimiento, de ánimo, para que cuando se presente la oportunidad de transmitir su evangelio, pues lo podamos hacer sin un problema, más bien con fuerza y ánimo. Bien, mis queridos hermanos, de igual forma hay un suceso, y justamente los hechos de los apóstoles, que nada puede cambiar. Los hechos de los apóstoles son circunstancias que se vivieron y quedaron plasmadas en la historia, en las cuales podemos darnos cuenta que el poder de Dios actuó de una manera sorprendente, de una manera grande, de una manera poderosa en muchos lugares, ¿sí? A través de la historia. Y esos son los hechos de los apóstoles que quedaron plasmados para que sea enseñanza para las generaciones a través de los años. Y ahora nosotros podemos recordar este hermoso pasaje de Hechos 2, del versículo 14 al 42, en donde recordamos, bueno, es una historia bastante conocida, el famoso primer sermón de Pedro. Y no olvidemos que Pedro, teniendo una personalidad así fuerte, una personalidad inestable, una personalidad impulsiva, llegó a desconocerle, llegó a negarle a Cristo. Pero ¿saben lo que hizo Cristo? Cristo le perdonó. Cristo le perdonó y le restauró y le dio la oportunidad de que realmente se ponga al servicio en este caso de Cristo, de Jesús. Y Pedro tomó una actitud humilde pero valiente. Aquí es importante un punto, hermanos, si queremos compartir el evangelio a la mayoría de personas que Dios nos ponga al frente. Tener humildad, pero también tener valentía. Humildad no quiere decir que nosotros fácilmente decaigamos por cualquier situación que se nos presente. La humildad es para aceptar las cosas que claramente Dios nos dice. Pero la valentía también necesitamos, porque el diablo está acechando todo el tiempo y en todo lugar, y debemos tener valentía, tenemos que tener esa gran arma de valentía para poderle hacer frente a Satanás. Así es que en esta noche, mis queridos hermanos, también hablamos de que no podemos actuar con egoísmo. Si yo ya sé la palabra de Dios, si a mí ha llegado la palabra de Dios, si a mí ha llegado el evangelio, ¿tendrá que quedarse aquí en mí? No, es un gran compromiso y una gran oportunidad de hacernos conocer como hijos de Dios, compartiendo a todo el que podamos por cualquier medio, por mensajes, por llamada telefónica, de alguna manera, incentivar y motivar para que conozcan a Cristo. Volvemos a repetir, sabiendo que el llamado es para todos, que el llamado es general, que el llamado es en conjunto, pero yo respondo por mí. Yo respondo por mí, usted, mi hermano, tiene que responder por usted. Hay que dar cuentas a Dios, y eso no hay cómo evitarlo. Llegará el día del juicio, llegará el momento en que cada uno de nosotros tengamos que dar cuentas a Dios. El compartir las enseñanzas es una tarea que ha sido encomendada a todo cristiano responsable de su alma y que debe llegar al corazón de muchas almas más. ¿A cuántas almas estamos llegando? ¿A cuántas almas hemos llegado y a cuántas almas queremos llegar, mis queridos hermanos? Concentrémonos en eso y pidamos a Dios bendición para que eso pueda pasar. Mis queridos hermanos, quiero terminar esta noche con unas pequeñas conclusiones. Y quiero hacer referencia primeramente a la responsabilidad de seguir a Cristo y así hacer cuenta que es una decisión que cada persona debe aceptar, el seguir a Cristo. Una vez que su corazón esté preparado y esté listo para que Jesús habite, para que Jesús more en ese corazón. También la oportunidad de salvación es para todo el mundo. No olvidemos, para todo el mundo, inclusive para el más malo que nosotros pensemos que existe en nuestro barrio, en nuestro país, algún político, alguna persona que ahora que estamos de moda las elecciones,
todos ellos, inclusive hasta el más malo que pensemos que existe aquí en el país o en cualquier parte del mundo, todos ellos tienen la oportunidad de salvarse. Lógicamente que si ellos creen, se arrepienten y se bautizan. La salvación y la aceptación es individual, no se hereda, recordemos que no se hereda, que no se transfiere de padre a hijo o entre familiares. Lamentablemente no es así, hay que tomar la decisión individual. De igual forma debemos responder por nuestros propios pecados, hermanos, pidiendo perdón directamente a Dios, apoyados, eso sí, apoyados por un gran abogado, por el mejor abogado de todos, que es Jesucristo mismo, su Hijo. ¿Sí? Tengamos confianza en que Dios mismo nos dejó el mejor abogado de todos, pero también apoyemos a ese abogado, no queramos hacer cosas malas y dejemos toda la carga a Jesús. Más bien, apoyemos para que la defensa que Jesús haga en el día del juicio final diga, este hijo sí me amó, este hijo sí trabajó, este hijo sí me consideró, este hijo sí me amó, este hijo sí me tuvo en lo más grande, porque fue responsable con él mismo y con las demás personas a las cuales compartió el Evangelio. Y por último, mis queridos hermanos, en la familia debemos fomentar, en nuestra familia, tanto física como también espiritual, debemos fomentar el apoyo y la comunión, porque eso es lo que manda Dios, a que tengamos comunión con nosotros mismos. Entre miembros, como bíblicamente nos manda a tener comunión, pero cada uno en nuestro interior, como dije, tenemos algo oculto. Y no estoy hablando, hermanitos, con todo el amor, no estoy hablando de algo malo. Cuando digo que cada uno de nosotros tenemos algo oculto, solamente nosotros, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos y lo que tal vez alguna vez nunca hemos hablado, ni tal vez llegaremos a hablar, pero que solamente Dios sabe. Él nos conoce perfectamente lo que hay dentro de nuestro corazón y debemos hablar con Él. Hermanitos, en esta noche quiero agradecerles por la atención que han prestado a este estudio acerca de la salvación, de la salvación y de que yo respondo por mí. Responde tú también por ti, mi hermano. Responde y recupera las cosas buenas que estás haciendo. No todo es bueno ni todo es malo. A veces tenemos cosas malas que debemos corregirla y a veces tenemos cosas buenas que debemos seguir mejorando y seguir mejorando para que nuestra vida sea lo más agradable y sea conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Buenas noches.